Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en su canal Poeticando con Ledesma. Nuevamente estamos en la librería Rosario Castellanos. Un agradecimiento a Sandra Montoya y a César Cervantes, quienes fueron nuestro contacto para gestionar estas entrevistas en este bello espacio, en esta librería maravillosa. En esta ocasión vamos a poeticar con Isidro Navarro. Hola Isidro, ¿cómo estás? Hola Daniel. Pues muchísimas gracias por acudir al llamado. Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento. Déjenme comentar que, bueno, Isidro es en alguna época fuimos compañeros de trabajo en una chamba donde estábamos vinculados al trabajo educativo comunitario y pues desde siempre he sabido que Isidro es poeta, entonces por eso nos dimos a la tarea de buscarlo. Vamos a comenzar con una breve semblanza de su trayectoria. Isidro Navarro estudió sociología en la UNAM, filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es maestro en antropología social. Por 15 años se ha dedicado al campo de la educación. Ha trabajado sobre el pensamiento social latinoamericano, la interculturalidad y los derechos humanos. Es socio fundador de la editorial Libertas y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Isidro, sociólogo, filósofo, antropólogo social, tienes un bagaje académico pues muy amplio, temas duros. De todo este bagaje académico, ¿alimentas tu quehacer poético o pensarías que son dos mundos aparte y tu poesía más bien la alimentas de tu experiencia de vida? ¿O cómo crees que se relaciona todo este estudio con tu quehacer poético? Pues yo creo que no son dos mundos separados, pues la poesía vive con nosotros, ¿no? O vivimos con la poesía, mejor dicho. Yo pienso que las cosas que uno puede leer, los temas que puede estudiar, son parte importante del quehacer poético, lo mismo que ver un árbol y encontrar cuántas tonalidades de verde hay en sus hojas o quedarte viendo a la mariposa para poder identificar la manera particular en la que vuela. Creo que todo eso va alimentando la poesía. Cuando yo aprendí un poquito sobre la manera de hacer versos, me decían: encuentra lo particular ahí donde nadie lo ve. Claro. Y yo creo que ese era el reto y eso, al contrario, me ha ayudado a mí en el trabajo académico, digamos, educativo, okay, a siempre buscar como una manera distinta de ver las cosas. Ok. ¿En qué momento de tu vida descubriste que la poesía era una forma en la que tú podías expresarte? Pues justo en CONAFE aprendí a hacer versos y... ¿Aprendiste qué quiere decir? ¿Que estudiaste con maestros o que por medio de algún estudio de libros? ¿O cómo fue tu acercamiento a la parte también, digamos, académica, pero de la escritura? Empecé leyendo poesía. Yo empecé leyendo poesía, mucha poesía. En ese tiempo estudiaba filosofía, entonces como trataba de compaginar. Y después hubo una compañera que me ayudó a entender la manera de hacer poemas. Y esa compañera era también personal de CONAFE. Sí. Okay. Y de Ileana, ¿no? Seguramente Ileana Garma. Así es. Ojalá, la voy a buscar a ver si por ahí nos brinda una entrevista Ileana también. Pues ella me enseñó mucho, discutíamos bastante, platicábamos bastante y ya después pues la vida nos separó, pero yo me quedé con el gusanito, con la inquietud de escribir poesía. La verdad es que lo dejé bastantes años, pero seguía leyendo poesía. Pues yo creo que por 2014 más o menos, o sea, unos 7 años después tal vez, de aquella época muy intensa de aprendizaje, me decidí pues a escribir. Empecé a hacerlo, empecé con un blog, luego ya con una página, empecé a hacerlo como más en forma. Nunca tuve maestros como tal. Okay.
Y después, en la pandemia, justo cuando empezaba la pandemia, yo sentí que ya estaba listo para publicar algo. Y fue que con Adriana y con Isa, son compañeras de Libertas, pues decidimos hacer la editorial y al mismo tiempo, o sea, el día que decidimos hacer la editorial, decidimos La editorial es Libertas. 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 ¿Y cuántas publicaciones tienen en Libertas? Ya tiene tres. Es una editorial pequeña, chiquita. Ok. Somos tres compañeros. Adriana vive en Nueva York, Isa vive en Morelos y yo aquí en la Ciudad de México, y en realidad pues ellas son las que pues avanzan con la editorial, ¿no? ¿Y publican en físico y en digital? Se publica en físico y en digital. Ok, muy bien. Y pues todo lo hacen más o menos a distancia, sí. Excepto ya me imagino la parte de impresión y todo, pues se encargará alguien más acá en la Ciudad de México. Sí. Ok. Isidro, ¿has escrito solo poesía o también tienes, bueno, supongo que ensayo por los estudios que has realizado, pues siempre se escribe mucho ensayo, pero algo aparte como cuento, novela, etcétera? No, solo poesía. No, solo poesía. Estoy pensando en escribir cuentos cortos, pero creo que eso necesita, pues también tiene otra técnica, otra forma de hacerlo. Creo que necesitaría estudiarlo mucho. Otro proceso, sí. Claro. ¿Cómo conviven en tu proceso creativo el fondo y la forma? ¿Te priorizas más el fondo o la forma o cómo es esa correlación? Yo creo que le doy mucha importancia a la forma, Daniel. ¿Sí? Sí, yo creo que le doy mucha importancia a la forma. En aquella época que te cuento, pues yo leía mucha poesía y en alguna de estas pláticas salía en un poemario, tal vez puedas encontrar un poema o a veces hasta solo un verso que de verdad tenga como impacto poético, ¿no? Sí. Y yo creo que el esfuerzo de quien escriba poesía es decir cosas que tal vez muchos pensamos, pero decirlas de una manera artística, pues, que no siempre es bella, pero que sí es artística. O sea, tiene una forma y un fondo que le da fuerza al mensaje. Claro. ¿Cuentas sílabas a la hora de escribir? ¿Usas la métrica o no necesariamente? Verso libre, sí. Verso libre. No usas métrica. Sí. Entonces, al hablar de forma, exactamente ¿de qué estaríamos hablando? De la metáfora. La imagen. Para mí la imagen en los versos es muy importante. Okay. Yo creo que la poesía tiene que ser imagen. Sí es importante el ritmo. Allan Poe, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero si el ritmo es importante, la imagen es imprescindible. O sea, no, en mi pensamiento no puede haber una poesía si no tiene imagen. Claro, muy bien. Ok. Oye, Isidro, ¿te parece que vayamos a una primera sesión de lectura? Sí. ¿Tienes por ahí a la mano tu poema? Sí, claro. Empezamos contigo entonces. Vale. Bueno, quisiera leer que es el poema que le da nombre al poemario que te compartí. La capital del mundo olvidado. La capital del mundo olvidado. Aquí nadie fue bienvenido. Nadie nació con medio cobre por cuna. La fantasía es nuestra proteína. Nosotros llegamos. Este cuarto es el espacio que nos encontró. Esta montaña, la ruleta nos heredó. No vengas. Aquí se construye lo que vale menos que un centavo. Aquí los edificios son de arena y los sueños de hierro. Si quieres habitarnos, tendrás que recordar los colores sin su nombre. El rojo valdrá para ti una vida, el azul la serenidad que te ha robado la avaricia. Y las notas más valiosas serán las del viento, cantando al oído de la hoja. Esta ciudad no tiene nombre. Apenas sabemos su contorno, pero en el eco de sus versos cuenta la historia de los mares. Grano por grano acumula recuerdos hasta que nazcan montañas. Está en el fondo de tu memoria, donde niñas viven sin el peso de las miradas, donde niños juegan sin perder la agudeza de su voz,
sin empeñarle sueños al ojo eterno. Vendrás, llegarás cuando la soberbia te abandone, cuando sepas que tu voz nunca fue más alta y el tamaño de tus brazos o mis caderas valían lo que una hoja de otoño a mitad del asfalto. Vendrás cuando tu nombre se borre de todas las placas, cuando sepas que la luz te nace del fondo, no del sol, por eso te consume. Y cuando camines de este hombro, cuando tejas versos también, sabrás que este mundo olvidado alegra, punza, corta, sana, porque de nosotros mana el río del tiempo. Gracias, Isidro. Muy bien, padrísimo. Una palabra para definir de qué habla este poema. Del alma. Del alma. Del alma. Justo la pregunta que hacías al inicio de cómo se compagina lo teórico, digamos, con lo poético, está aquí porque la dinámica actual nos lleva mucho como a pensar en el consumo, en lo material, en el estatus, en la importancia. Y lo que este poema trata de expresar es que más allá de eso hay un mundo que nosotros dejamos de lado, bueno, nosotros como sociedad, y ese mundo está en nuestro interior. Okay. Sin ese mundo interior, en realidad, a lo largo del poemario se trata de expresar, no podemos generar vínculos. Hay una sensación de pronto de desasosiego en el poema y si profundizamos un poco más, ese desasosiego se va como convirtiendo en esperanza, ¿no? Es decir, ese mundo interno, ese mundo, digamos, tal vez espiritual, está olvidado, pero él no se olvida de nosotros, ¿no? Está ahí, de alguna manera. Sí. Me encantó el poema. Muchas gracias, Isidro. Isidro, ¿escribes conscientemente para un público o escribes para ti, como un proceso de... como catarsis? Catártico individual. Yo creo que la poesía es las dos. O sea, uno sabe que no puede escribir un poema si no es para sí mismo, pero al mismo tiempo sabes que cuando el poema está terminado va a ser de alguien más, ¿no? Y sí, regularmente cuando escribo hay momentos en el que ya no es mi voluntad. O sea, el verso sale, el verso nace y yo solo lo pongo en el papel, pero sí sé que no es exactamente para mí. O sea, tampoco es biográfico. Claro. Son cosas que uno ve, son recuerdos, pláticas que escuchas, momentos que te llevan a pensar en la construcción de una imagen que pueda comunicar algo. Pero en algún momento eso se trata también de comunicar, entonces, ¿no? Sí. De hacer eco en alguien más, ¿no? Sí. En el lector. ¿Tienes algún poema propio favorito? ¿O sería este que acabas de leer? ¿O tienes algún otro que sea tu poema favorito? Yo creo que yo creo que en general los de este poemario, tengo otros porque pues están en la página, pero en general los de este poemario me gustan mucho, como que fue también un proceso de filtrado. Trataba de que todos los que estuvieran aquí tuvieran como algo de fuerza. Claro. No sé si lo logré, pero... Entonces, ¿tienes algún proyecto en puerta para publicación o simplemente estás escribiendo poemas para ver qué futuro tienen? Sí, empecé el año pasado a trabajar en un poemario que se llama Tiempo de Germinar, pero bueno, pues eso me lleva tiempo, ¿no? Y bueno, como trato de hacer ese esfuerzo, digamos, de construir poesía que no sea tan gratuita o que sea como más rigurosa, entonces pues tampoco es que produzca un poema diario ni nada por el estilo. Necesita su tiempo. ¿Te das tu tiempo ese tiempo que implica investigación o depuración, de estar editando los propios poemas, o ese tiempo que
¿O Sí. es esperar la inspiración? ¿O qué haces con ese tiempo de proceso? Pues un poco las tres, es lectura, o sea, hay que leer, hay que releer, ¿no? Yo releo mucho a Pessoa, por ejemplo, Empezó. a Borges, pero además de eso, pues hay que leer otras cosas, hay que leer novela, hay que leer filosofía y demás. Escribo otras cosas también, escribo mucho como artículos de investigación, entonces pues eso me quita un poquito de tiempo, pero la otra parte de la investigación pues es la investigación interna, ¿no? Claro. O sea, encontrar más que la inspiración, encontrar en tus momentos, digamos, en tus experiencias, los motivos poéticos. Claro. Hoy mencionas a Pessoa, mencionas a Borges. ¿Algunos otros autores que te digamos, sean tus puntos de partida para la creación? Pessoa siempre lo va a hacer. Pessoa, sobre todo Pessoa. Siempre lo va a hacer, sí. Muy bien. Es tu principal Sí, gurú literario, digamos. Es como, pues lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer. Pues hay otros autores, pero siempre voy a volver. ¿Te vinculas con escritores mexicanos actuales que tengas como algún círculo de literatura, o todo tu trabajo es más bien tu individualidad en tu espacio? Sí, soy muy aislado. Aislado. Sí. Lobo sí. solitario. Mi trabajo es pues mi educación es en línea, mi trabajo es en línea. Okay. Entonces, pues no tengo como mucha interacción. Sí. Ok, muy bien. ¿Te parece que vayamos cerrando con el segundo momento de lectura? Sí, claro. Me lo voy a aventar yo. De Isidro Navarro. A veces cantamos. A veces cantamos como los grillos, como la corriente para llenar el viento, para recordar al sol que brilla sobre nosotros y que su nombre no nació de un árbol. A veces cantamos también para tomar fuerza. Subimos a los techos para morder la brisa y escupir el polvo de la historia que nos contaron, como si no pudiéramos escuchar las ramas, como si los hijos de la hierba olvidaran la noche que la puerta se cerró, el día que los ríos rojos caminaron sobre las calles y sembraron las montañas con las palabras de los viejos como ilusiones derretidas, que devoran las piedras para esculpirlas lejos desde arriba de la montaña. A veces cantamos como el río a las piedras, como los troncos a la lluvia. Nos dejamos inundar ahí donde crecen las pestañas, donde crecen los recuerdos como las flores, con la lluvia, y nace el agua. Viene el baile como vapor a las hojas, entonces el calor nos sale del centro y los que se fueron vienen en sueños, en imágenes del mundo que fue del monte que sembramos, con raíces bien hondas en cada paso, en cada beso ahogado, por el silencio frío del tiempo que será en cada beso derretido como chocolate, por el calor de las manos que saben apretarse. Pues aquí concluiríamos, estimado Isidro. Muchísimas gracias y bueno, pues esperemos que haya después otra oportunidad de seguir platicando. Claro que sí, con gusto, Daniel. Muchísimas gracias. Este fue un episodio más de Poeticando con Ledesma. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.